Cazadores de microbios. Capítulo 2. Lázaro Spallanzani. Los microbios nacen de microbios. Leeuwenhoek ha muerto. Oh no, qué dolor. Es una pérdida irreparable. ¿Quién va a continuar ahora el estudio de los animales microscópicos? A 1500 kilómetros, en Scandiano, pueblo del norte de Italia, nació en 1729 otro cazador de microbios. Este continuador de la obra de Leeuwenhoek era Lázaro Spallanzani, un niño extraño que, aún balbuciando, recitaba versos al mismo tiempo que hacía tortas de barro, que olvidó estos pasatiempos para realizar experimentos crueles e infantiles, con escarabajos, sabandijas, moscas y gusanos, y que en lugar de acosar a preguntas a sus padres, examinaba atentamente los seres vivos de la naturaleza, les arrancaba patas y alas, y trataba después de colocarlos en su sitio original. Spallanzani estaba tan decidido a arrancar sus secretos a la naturaleza como lo estuvo Leeuwenhoek, si bien eligió un camino totalmente diferente para llegar a ser un hombre de ciencia. Mi padre insiste en que estudie leyes, ¿no es eso? Reflexionó e hizo que le interesaban los documentos legales, pero en los momentos que tenía libre se dedicó a estudiar matemáticas, griego, francés y lógica. A hurtadillas, hizo una visita a Vallisnieri, el célebre hombre de ciencia, a quien dio cuenta de todos sus conocimientos. Pero chico, si tú has nacido para ser un científico, exclamó Vallisnieri, estás perdiendo el tiempo lastimosamente estudiando leyes. Oh, maestro, pero es que mi padre se empeña. Vallisnieri, indignado, fue a ver al padre de Spallanzani, reconviniéndole por hacer caso omiso del talento natural de Lázaro y obligarle a estudiar derecho. Su hijo, le dijo, será con el tiempo un investigador que honrará a Scandiano. Se parece a Galileo. A consecuencia de esto, el avispado Spallanzani fue enviado a la Universidad de Reggio para emprender la carrera de ciencias. El ser hombre de ciencia en aquella época era profesión mucho más respetable y segura que cuando Leeuwenhoek empezó a fabricar lentes. La sociedad científica obtenía en todas partes el apoyo generoso de los parlamentos y de los reyes. A los 25 años de edad, Spallanzani hizo una traducción de los poetas clásicos y criticó la versión italiana de Homero, considerada hasta entonces como una obra maestra, y abajo de la dirección de su prima Laura Bassi, la célebre profesora de Reggio, estudió matemáticas con un gran aprovechamiento. Por esta época se dedicaba ya en serio a tirar piedras sobre el agua y escribió un trabajo científico tratando de explicar la mecánica de estas piedras saltarinas. Antes de cumplir los 30 años fue nombrado profesor de la ciudad de Reggio, donde explicaba sus lecciones ante un auditorio entusiasta que lo escuchaban pasmados. Ahí fue donde dio comienzo su labor sobre los animalillos. La discusión de los animalillos giraba en torno a esta cuestión. ¿Nacen espontáneamente los seres vivos o deben de tener padres forzosamente, como todas las cosas vivientes? En los tiempos de Spallanzani, el vulgo se inclinaba por la aparición espontánea de la vida. El naturalista inglés Rousseau decía enfáticamente: poner en duda que los escarabajos y las avispas son engendrados por el estiércol de vaca es poner en duda la razón, el juicio y la experiencia. Incluso los animales tan complicados como los ratones no necesitaban tener progenitores, y si alguien dudase de esto, no tenía más que ir a Egipto, en donde encontraría los campos plagados de ratones para gran desesperación de los habitantes del país. Spallanzani tenía ideas vehementales acerca de la generación espontánea de la vida. Ante la realidad de los hechos, estimaba absurdo que los animales, aun los diminutos bichejos de Leeuwenhoek, pudieran provenir de un modo caprichoso de cualquier cosa vieja o de cualquier revoltijo sucio. Una ley y un orden debían predecir su nacimiento, no podían surgir al azar, pero ¿cómo demostrarlo? Y una noche, en la soledad de su estudio, tropezó con un librito sencillo e inocente, que le demostró un nuevo procedimiento de atacar la cuestión del origen de la vida. Redi,
El autor de este libro es un gran hombre, pensó Spallanzani despojándose del levitón e inclinando su robusto cuello hacia la luz de la bujía. Con cuánta facilidad dilucida la cuestión. Toma 2 tarros y pone un poco de carne en cada uno de ellos. Deja descubierto el uno y tapa el otro con una gasa. Se pone a observar y ve cómo las moscas acuden a la carne que hay en el tarro destapado, y poco después aparecen en él los gusanos y más tarde las moscas. Examina el tarro tapado con la gasa y no encuentra un solo gusano ni una sola mosca. ¡Qué sencillo! No es más que cuestión de la gasa que impide a las moscas llegar a la carne. A la mañana siguiente, el librillo inspirador le hizo pensar en la misma cuestión, pero ya no en relación con las moscas, sino con los animales microscópicos. Por aquel entonces todos los profesores admitían que si bien las moscas podrían proceder de huevecillos, era un cambio seguramente posible la generación espontánea de los animales subvisibles. Spallanzani torpemente empezó a aprender a cultivar bichecos microscópicos y a manejar el microscopio. Por aquel mismo tiempo, otro clérigo llamado Needham iba adquiriendo celebridad en Inglaterra y en Irlanda con la pretensión de que el caldo de carnero engendraba maravillosamente animales microscópicos. Refería a Needham cómo había tomado una cierta cantidad de caldo de carnero reciente retirado del fuego, cómo había puesto el caldo en una botella y lo había tapado perfectamente con un corcho para que no pudiera penetrar ni seres ni huevos provenientes del aire. Había calentado después la botella y su contenido en cenizas calientes pensando: seguramente morirán así todos los animalillos y todos los huevos que pudieran quedar dentro de la botella. Dejó en reposo el caldo y la botella por espacio de varios días. Sacó el corcho y, ¡oh maravilla de las maravillas!, al examinar el caldo al microscopio, lo encontró plegado de animalillos. Es un descubrimiento trascendental, decía el bueno de Needham a la Real Sociedad. Tenemos aquí un experimento que nos demuestra que la vida puede surgir espontáneamente de la materia muerta, y añadiría después que no era indispensable que el caldo fuera de carnero, hacía el mismo efecto con una sopa de semillas o de almendras. En Italia, Spallanzani leía las sensacionales noticias referentes a los animalillos creados por Needham a partir del caldo de carnero, y a medida que iba leyendo fruncía el entrecejo y se le achicaban los oscuros ojos, acabando por bufar. Los bichos no nacen espontáneamente del caldo de carnero, ni de las almendras, ni de cosa alguna. Este experimento tan bonito es una superchería. Tal vez el mismo Needham no lo sepa, pero aquí hay gato encerrado y yo voy a destaparlo. Spallanzani empezó a afilar sus armas para emplearlas contra su colega de sacerdocio, porque el italiano era un tipo duro que gozaba destruyendo todas las ideas contrarias a las suyas. ¿Por qué han aparecido esos animalillos en el caldo calentado y en las sopas de semillas? Pues indudablemente porque Needham no calentó la botella todo el tiempo que era necesario y seguramente porque no la tapó herméticamente. En ese momento hizo su aparición el investigador que Spallanzani llevaba adentro. No se acercó a la mesa para escribir a Needham acerca del asunto, sino que fue derecho a su polvoriento laboratorio. Comenzó a poner a prueba por desechar sus propias explicaciones. Needham no había calentado el caldo bastante tiempo. Tal vez existiesen animalillos o sus huevos capaces de soportar un calor tremendo. ¿Quién sabe? Ahora no solo voy a calentar estas sopas un rato, sino que las tendré hirviendo 1 hora, exclamó. Y al mismo tiempo que encendía sus hornillos murmuraba: ¿cómo me las compondré para tapar todas las redomas? Los corchos no ajustan bien y dejan que cuelen gran cantidad de cosas diminutas. Ya está, fundiré la llama de los cuellos de las redomas, la cerraré con el mismo vidrio y con cosa alguna, por pequeña que sea, podrá filtrarse a su través. Y uno a uno calentó la llama de los cuellos de las relucientes redomas hasta que se fundió y quedaron perfectamente cerradas. El examen minucioso de las gotas de caldo procedentes de las redomas, que habían sido hervidas durante 1 hora, tuvo su recompensa. Nada. Ávidamente se dirigió a las que solo habían hervido unos minutos y, rompiendo los cuellos, como había hecho con las otras, examinó su contenido. ¿Qué es esto?, exclamó. Parecen pececillos diminutos como hormigas, murmuró, y de repente cayó en cuenta de algo muy importante. Estas redomas estaban cerradas a fuego. Nada ha podido penetrar en ellas procedente del exterior, y sin embargo, hay en ellas animalillos que han podido resistir la temperatura del agua hirviente. Con mano nerviosa, se dirigió a las redomas que había tapado con corchos, como había hecho Needham, su enemigo.
y sacando estos, extrajo con pequeños tubos unas cuantas gotas de líquido. Cada una de las redomas que habían sido tapadas con corchos, no cerradas a fuego, estaba llena de animalillos, hasta las mismas redomas encorchadas que habían sido hervidas durante una hora. Eran como lagos donde nadasen peces de todas las clases, desde ballenas hasta carpas, lo que hizo exclamar a Spallanzani. Esto significa que los animalillos que hay en el aire lograron colarse en las redomas de Needham. Además, he descubierto un nuevo hecho de gran importancia, que los seres vivientes pueden soportar la temperatura del agua hirviendo y seguir vivos. Para matarlos, hay que mantenerlos a esta temperatura durante una hora. Fue un día grande para Spallanzani, y aunque él mismo no se diese cuenta de ello, fue también un gran día para el mundo. Había demostrado que era errónea la teoría de Needham de la generación espontánea de los animalillos. De la misma manera que Reddy, el viejo maestro, había demostrado que la carne putrefacta no podía por sí sola engendrar moscas. Mas no era solo esto. Había libertado a la ciencia de la caza de los microbios, en sus albores entonces, de un mito fantástico que habría sido causa de que los hombres de ciencia dedicados al cultivo de otras disciplinas rehusasen el estudio de la microbiología como una rama sana del conocimiento. La discusión entre Spallanzani y Needham no quedó circunscrita al ámbito de las academias. Los experimentos de Spallanzani eran tan claros, tan difíciles de contradecir, aún empleando los razonamientos más sofisticados que, entre tanto, el bueno de Needham no se había dormido sobre sus laureles. Era un experto en publicidad, y para apoyar su causa, fue a París a dar conferencias acerca de su caldo de carnero, y allí trabó amistad con el célebre conde de Buffon. ¿Cuál es la causa de que animalillos sean engendrados en el caldo de carnero aún después de haberlo calentado, señor? Podemos figurarnos, preguntaría Needham al noble conde, y el cerebro de Buffon, en plena tormenta imaginativa, contestó: Padre Needham, ha hecho usted un descubrimiento magnífico, trascendental. Ha puesto usted el dedo en la mismísima fuente de la vida. En el caldo de carnero ha hallado usted la fuerza creadora de la vida, porque una fuerza debe ser. Todo es fuerza. Llamémoslo entonces fuerza vegetativa, señor, replicó el padre Needham. Un nombre muy apropiado, dijo Buffon. La Real Sociedad, precipitadamente y para adelantarse al clamor popular, eligió miembro de ella a Needham, y la Academia de Ciencias de París le nombró socio correspondiente. Spallanzani, entre tanto, allá en Italia, se paseaba furioso por su laboratorio como una fiera enjaulada. La ciencia estaba en peligro. Se hacía caso omiso de los hechos desapasionados sin los cuales carece de valor aquella. Su experimento carece de base, escribió al italiano, porque ha calentado usted las redomas por espacio de una hora, y ese calor tan fuerte debilita y perjudica a la fuerza vegetativa, hasta el punto de que no le es posible crear animalillos.